Este programa lo hemos venido platicando, nació la idea aquí, Giovanni, contigo, de discutir este gran tema, que es el tema del combate a la impunidad en El Salvador. Y evidentemente yo quiero contextualizar una realidad, toda la verdad, y este programa Código N, quiero hacer un relato para que vea el impacto de lo que puede tener una noticia, una nota, un análisis, un empujón a ciertas cosas. En YouTube, en Facebook tenemos más de 100 millones de visualizaciones de los programas, más de 17 millones y medio en YouTube. Para un país cuyos mayores de edad de 18 años alcanzan aproximadamente los 4 millones y medio de habitantes, son cifras considerables, significativas de este programa. Se puede generar una noticia criminis, como se llama en el latinazo jurídico, en la jerga jurídica, que de esto pueden derivar, evidentemente, hoy que hay una justicia distinta y diferente, el monopolio de la acción penal que tiene el señor fiscal general de la República y la Fiscalía como ente institucional del Estado con el monopolio de la acción penal, de lo que aquí se dice pueden derivar consecuencias serias, no como las apreciaciones políticas de gobiernos extranjeros. Y Giovanni tuvo a bien el anunciarnos que en esa búsqueda, que ese es desde mi punto de vista el combate contra la impunidad, iba a elaborar un listado de personas que tienen ciertas características, que será Giovanni quien lo va a explicar. O sea, pero este listado iba a basarse, y lo hemos conversado porque yo quiero repetir lo que hoy en otro programa que también tengo el gusto de participar, decía yo, Giovanni y yo nos pusimos de acuerdo para llevar este análisis permanentemente a la opinión pública para tratar de romper esa visión unilateral de ciertos sectores políticos en el país y tratar de equilibrar para que el ciudadano sea el que juzgue al final de cuentas cuál es la verdad. En ese sentido, Giovanni y yo nos pusimos de acuerdo para hacer Código N, pero no hay una imposición de agendas en lo más mínimo. Aquí siempre lo que ha existido es la cordialidad y la conjunción de visiones que creo que caminamos hacia la misma aspiración, que es transformar el país de verdad, luchar contra la impunidad, la búsqueda de la verdad. Pero él y yo lo que hacemos es que nos llamamos el viernes, hacemos cada quien el análisis y proponemos 2, 3, 4 temas a lo sumo, importantísimos de la realidad nacional, y eso es lo que discutimos aquí. Aquí ni yo le impongo una agenda, ni él impone agenda, aquí lo que hay es una libertad completa, y por eso es que esta idea, cuando surgió en este programa, en la discusión, y él en otros medios donde participa, de elaborar el listado de personajes que desde su juicio, yo iré haciendo el análisis junto con él, de compartir la profundidad, de a veces poder discrepar, de por qué colocar a 11 personas. Yo acabo de conocer la lista hace unos segundos y estamos con producción sobre la marcha para poder presentar las fotografías de las personas a las cuales se mencionará en la lista Galeas, que creo yo que será una tradición en el argot popular, político y analítico de la realidad nacional. Hoy esta noche se develará la lista Galeas, pero antes de entrar en el detalle, quiero con Giovanni entrar a que él mismo contextualice, explique cuál es la razón, la motivación y qué es lo que inyecta que estas personas aparezcan en este listado. Giovanni, por favor. Gracias, Walter. Bueno, amigos, quizá lo primero que deba decir es que lo primero que tiene que quedar claro es que este no es el fruto de una investigación legal, porque yo no soy una entidad oficial, gubernamental, ni del Estado. Soy un ciudadano soy escritor y soy periodista. Como escritor y periodista, en los últimos años, bastantes años ya, yo he estado observando la realidad nacional, escribiendo sobre ella, he hecho a lo largo de 10, 11 años, muchísimas entrevistas con actores centrales de la realidad nacional, de un lado o del otro, prácticamente con actores principales de la realidad nacional. Y si el problema principal del país, como todos sabemos,
durante los 30 años fue la impunidad, la corrupción, pues yo hablé de esos temas con muchas personas y creo que es el problema central. Entonces, tema uno es, no se trata de una lista ni oficial, ni de gobierno, ni del Estado, sino que yo, en calidad de ciudadano, investigador de la realidad nacional, voy viendo según lo que yo he investigado, los libros que he escrito, entiendo que hay operadores importantes de la impunidad y la corrupción en El Salvador. Entonces me di el trabajo de hacer una lista de estas personas. Segundo tema, ¿por qué la importancia de hacerlo? Yo dije en un principio, quizá Walter estaba bromeando cuando me dijo, vamos a tener una lista de galeas. Y lo pensé mucho. Y yo dije, bueno, si es que yo he investigado mucho la realidad nacional, ¿por qué no debo de hacerla? Y cuando lo pensé fue por esto. Las comisiones especiales anticorrupción de la Asamblea Legislativa, como las de las ONG fachada y las sobresueldos, nos develaron de manera perfecta el mecanismo, el gran mecanismo de la corrupción. Y lo principal, nos develaron que el tema no es que hay individuos corruptos, sino que hay un sistema corrupto, que tuvo cientos, miles de operadores, pero tuvo cabezas, unos intermediarios sutiles que silban en la loma, andan por ahí y ni siquiera se les menciona, porque han operado de manera sutil, pero es un sistema del corrupto. Por eso es que yo digo a veces, me han oído decir, cuando el todo es mayor que la suma de sus partes. No se trata que en El Salvador hay 50 corruptos, 100 corruptos, 80 corruptos, y entonces metiendo los presos a los 80 se acabó el problema. No, en El Salvador había un sistema corrupto, Ese es el tema. Por eso es que el todo es mayor que la suma de sus partes. No se trata de 50 o 100 o 200 corruptos, metamos los presos, que se vayan a huir y aquí ya se limpió todo. Es que corrompieron la institucionalidad, es que el crimen organizado y es que la corrupción copó hasta casa presidencial y de ahí para abajo. Toda la institucionalidad. Entonces, bueno, hay personas que no necesariamente aparecen en los comentarios, se sabe, se dice de ellos, ahí andan, pero que no están mencionados y mucho menos procesados. Entonces, esta lista que he conformado se trata de los que, hasta donde yo sé, ni siquiera están procesados. Hasta donde yo sé, es posible que haya alguna investigación en la Fiscalía avanzando, pero yo no lo sé. No es del conocimiento público, por lo menos no de mi conocimiento. Eso es cuanto puedo decir de contexto. Ok, bueno, enmarcado el contexto de qué significa la lista Galea. Es un esfuerzo, como lo ha dicho mi querido amigo Giovanni Galeas, un esfuerzo de un escritor, un periodista, un hombre de análisis político en El Salvador, que tiene todo mi respeto, la credibilidad, porque Giovanni, aparte de leer permanentemente, diariamente la realidad del país, no solo ha escrito y datado y cubierto de diferentes formas esa realidad, sino que a mí me consta que lo ha hecho con método siempre y con mucha sabiduría y seriedad. Así que, mis queridos hermanos, como dicen, manos a la obra, ¿verdad? Sí. Manos a la obra. Son 11 personas que saldrán hoy mencionadas por Giovanni. Yo hace poco acabo de verla en lo que mandamos entre el entrar al programa a producción para buscar las fotografías. Vamos a comenzar por la primera persona. Por favor, producción. Guillermo Solván, Billy Sol, conocido por Billy Sol, expresidente de CEL. Eso ha sido expresidente de la CEL muchos años, fundador del partido Arena. Él es el abuelo, por cierto, de Johnny Wright, diputado actual de la Asamblea Legislativa. Este es Guillermo Solván, financista, tesorero permanente de la fundación del partido. Él era el que cuidaba los millones de Arena durante mucho tiempo. Fue secuestrado en una época del conflicto armado del país. Pero aquí tenemos al primer personaje, Guillermo Solván. Giovanni, por favor, ¿por qué colocas a Billy Solván
como el número 1 en la lista Galeas. Por la magnitud del daño que este señor le ha hecho al país. Ya he repetido que Billy Solvang, bueno, fue presidente de CEL 13 años. Empezó con Cristiani y terminó con Tony Saca. Tony Saca lo sacó de la CEL. Pero él, desde Cristiani hasta Tony Saca, fue presidente de CEL 13 años. En 13 años, aparte de toda una urdimbre de corrupción que se instaló en CEL, aparte de lo general, hubo 3 contratos lesivos para el Estado salvadoreño. 3 contratos hechos por Billy Solvang, firmados por Billy Solvang, con transnacionales, firmados por él como representante del Estado salvadoreño, con 3 transnacionales. Primero Duke Energy, luego Nejapa Power, que se llama Coastal también, y luego Enel. Solo con Enel, el daño que le causó al Estado, el contrato firmado por Billy Solvang, firmado y formulado por Billy Solvang, con Enel le causó al Estado un daño de $2.000 millones según estimaciones de la Fiscalía. Con Duke Energy y con Nejapa Power hizo contratos también lesivos para el Estado, donde siempre las transnacionales se llevaban las ganancias y al Estado le tocaba asumir todas las pérdidas. Y encima, siempre terminaron los 3 contratos en arbitrajes internacionales. ¿Qué perdíamos? Todos los arbitrajes los perdimos, pagando a una red de abogados que son los mismos que andan en lo que se llama sociedad civil ahorita, no, los Sáenz y todos esos, eran los que ganaron muchísimo, pero muchísimo, cientos de miles de dólares, hasta millones por cada arbitraje internacional que se perdía. El Salvador tuvo que pagar todo eso. El daño causado por este señor al Estado salvadoreño es mayúsculo y no tiene un proceso. Ahí anda, normal, tranquilo, no le pasa nada a don Billy Solvang. Este es el número 1 de mi lista, uno de los hombres más corruptos del país. Bueno, conocido el primer personaje de la lista Galeas, procedemos. Producción, segunda imagen, por favor. Juan José Dabú, ex secretario técnico del gobierno de Francisco Flores, ex presidente de la ya extinta asociación, mejor dicho, de Antel, de la empresa estatal de telecomunicaciones. También fue ministro de Hacienda un rato. Ministro de Hacienda también por un momento en la administración Flores, encargado de llevar adelante la privatización de Antel, hermano del expresidente de la ANEP, de Jorge Dabú, Coqui Dabú, Juan José Dabú. Por favor, Giovanni, el segundo nombre de la lista Galeas. Siempre en ese orden de prelación de los que más daño le han hecho al Estado salvadoreño, al país, con sus acciones, está este señor que no se menciona. No se le menciona. Ahí estuvo Francisco Flores en la comisión especial para averiguar lo de los 10 millones, a la que fue, y que de ahí derivó un juicio, pero no fue llamado Juan José Dabú. Y su nombre no se menciona, y ahí ya está, en Washington, entre Nueva York y Washington, alto funcionario internacional, muy amigo de Aznar, el expresidente español, cuyo gabinete en un 90% están procesados en España. Fue altísimo miembro de un organismo internacional presidido por Aznar, Juan José Dabú, se llama GAIN, ese instituto, GAIN, en colaboración con Paco Flores. Este señor no se le menciona. La única vez que se le ha mencionado es cuando Providad de la Corte Suprema de Justicia, la que preside el doctor Pino Cáceres, pidió el estado de cuentas, el estudio financiero, el informe bancario de las cuentas del gabinete de Francisco Flores. Ahí estaba Juan José Dabú en esa lista. Pero los bancos dijeron: nosotros no vamos a dar ninguna información, y obligaron a que se cerrara la sección de probidad, y el doctor Pino Cáceres terminó renunciando. Le doblaron el brazo a la Corte Suprema de Justicia, porque dijeron los corruptos: no, nosotros no vamos a dar la información, no tienen derecho ustedes, ni Corte Suprema de Justicia,
para andarnos pidiendo información a los bancos. No, a nosotros no. Nosotros no van a jugar. Y lo lograron. Juan José Dabú, el problema es que fue uno de los operadores intelectuales de la transversalidad de la corrupción en El Salvador. No es un caso, 2 casos, 3 casos, no. El dispositivo que permitió la impunidad y la corrupción en El Salvador, entre otros creadores, estuvo él. Juan José Dabú no se le menciona. Bueno, y tal vez puedo agregarte yo en este caso de Don Billy, pues ya lo he hablado yo en muchas oportunidades. Sí, claro. Yo coincido contigo que Guillermo Solván es un sinónimo de la corrupción en el país, y serio. O sea, no hablamos de $10, de $1,000, de $100,000, de $1 millón. No, ahí hay turbinas de turbinas. Sí. Ahí hay presas, ahí hay cosas espantosas. Bueno, solo en el caso Selenel son 2.000 millones de dólares. De eso hablamos. Es por eso creo yo, y coincido contigo, y te felicito por ponerlo a la cabeza, Juan José Dabú. Yo comparto contigo que es el elemento en el cual silvana toda la última etapa de la corrupción arenera a gran escala. La privatización de Antel. A mí me da mucha risa ver a Ronald Umaña ahí pontificando. Él fue miembro, y digo por qué, porque yo estuve ahí, y no es solo un rumor. Fíjate que te voy a contar una cosa que pasó. Andaban los operadores de telefonía, los privados, detrás de la concesión que terminó ganando Telecom en la privatización de Antel. El asunto es que andaban detrás, y eso era público porque andaban a diestra y siniestra, ofreciendo que se consiguiera el mapa de distribución para poder poner las antenas que iban a necesitar para la telefonía celular, que es el gran negocio de la telefónica y de la privatización de Antel. Yo voy a contar esto por primera vez, Giovanni. Yo fui al despacho del presidente de la República, Armando Calderón Sol, y su hermano Tomás Calderón no me deja mentir. No me puede dejar mentir, que está vivo. El expresidente no, pero su hermano Tomás Calderón sí. Yo fui a decirle al presidente Calderón lo que estaba sucediendo, y ahí andaba Ronald Umaña con otros personajes cobrándole a estos operadores telefónicos que querían hacerse con lo que era Antel para la telefonía celular, y andaban rodando millones de dólares en oferta. Y la participación oscura que estaba teniendo Dabú en medio de este proceso, yo se lo dije al expresidente de la República. Mucha gente pregunta, ¿y usted que estaba ahí, qué ha hecho? Lo que uno tenía que hacer, la denuncia ante el funcionario, porque era el presidente Calderón Sol el que puso a Juan José Dabú en Antel, que es de lo que estoy hablando. Y yo comparto contigo, y este tipo tiene que ver en el desvío de los millones de los fondos de Taiwán, que Paco Flores sustrajo del gobierno salvadoreño para llevar a la fundación que tú acabas de mencionar. Solo para esa fundación se trasladaron más de $3 millones, que era la caída y el aterrizaje político de Paco Flores cuando pretendió ser secretario general de la OEA. Sí. Y el gobierno de Tony Saca gastó, hizo el esfuerzo, le pagó la campaña, pero evidentemente él tenía un conflicto con Chávez, con Hugo Chávez, y nunca pudo con los países caribeños pasar esa a pesar de querer contar con el apoyo de los Estados Unidos. Pero bien hecho, Giovanni, yo creo que este es un tipo, señor fiscal, ahí tiene, aquí vamos ayudándole a la lucha contra la impunidad en el país. Vamos, por favor, producción, antes del corte con el tercer nombre. Antes de ir al primer corte, ahí tienen Manuel Enrique Heinz, ex ministro de Hacienda. Este es el padre de la privatización de las pensiones. Este tipo, aparte de ser el privatizador de las pensiones, fue él el que diseñó el esquema, se lo llevó y se lo vendió al presidente Calderón Sol. Aparte, fue la persona que empezó a poner la figura de la dolarización en el país. Aquí me preguntan, ¿y usted que estaba ahí? Si yo voté, y me arrepiento de haber votado por eso, pero el que diseñó las políticas públicas, que por cierto, quien lo trajo, y voy a decirlo con toda claridad, a este lo trajeron porque lo echaron de un organismo internacional y le fueron a pedir el favor al presidente Calderón que le diera trabajo.
porque tenían una relación con una familia importante salvadoreña y ha andado rebotando. Boca Negra es el apelativo con la que lo conocen en los círculos areneros, porque fumaba como loco y de verdad eran 4 o 5 cajetillas en un día que se echaba. Boca Negra Hines, Manuel Enrique Hines, es todo tuyo, Giovanni. Al igual que Juan José Daú, Manuel Enrique Hines no está mencionado, no se le menciona. Escribe en los periódicos, pasa por ser un intelectual, ingeniero, economista y tal, y es efectivamente uno de los intelectuales del dispositivo, al igual que Juan José Daú, del dispositivo de la impunidad y la corrupción en El Salvador, porque no solo diseñaron el tema, por ejemplo, en el caso de él, el tema de la privatización de las pensiones con toda alevosía y ventaja, porque también por eso a nivel personal recibieron dinero de los beneficiarios de esos proyectos. No solo es que recibieron dinero, sino que eran los que iban armando, articulando la transversalidad de la corrupción y de la impunidad y la corrupción. Entre otras cosas, lo hicieron de manera deliberada, por ejemplo, con el tema de la dolarización, ponerle de manera alevosa, por eso es que en ese proyecto hay alevosía, nocturnidad y ventaja. Poner el tema para engañar al pueblo de que era bimonetarismo, de que iba a ser de curso legal el dólar y también el colón. Pues dejaron el dólar y escondieron el colón, le mintieron a la población. Así de sencillo. De eso no habla Portillo Cuadra, de eso no hablan los de Arena. Engañaron al pueblo de esa manera, vil. Nos dijeron que era, y así se llama la ley, de bimonetarismo. ¿Y dónde está el colón? ¿Y dónde está el colón? Y lo mismo hicieron con el tema de pensiones, nos engañaron. Deliberadamente nos dijeron que una tarjetita, que iba a ser como una tarjeta de ahorro, que nosotros íbamos a ser dueños de nuestro dinero en las pensiones. Mentira, todo fue deliberado. Son estos dos, Juan José Daú y Hines, son intelectuales, generadores intelectuales del problema de la impunidad y la corrupción en El Salvador. Y no se les menciona, no están procesados. Le pagaba más de, en aquel tiempo, $10,000 Francisco Flores, que me lo quiso poner cuando yo fui presidente de Arena. Yo te he contado eso y creo que lo he dicho en público ya. Me lo quiso poner de asesor junto con Mauricio Gutiérrez Castro. Y una vez me llegaron, el expresidente Flores pudo haber nombrado a quien él quería y pagarle a quien él quería, con dinero del pueblo, evidentemente. Y yo no les hice caso, nunca, ni siquiera lo recibí. Entonces me pidieron una reunión, recuerdo, ahí en la oficina de receptor, donde Manuel Meléndez, y llegó y enojado de que por qué yo no les daba la participación como presidente de Arena en ese tiempo. Y yo le dije que yo no estaba de acuerdo con privatizadores, dolarizadores, y que agradecía mucho su intención de colaborar conmigo, pero que no los necesitaba. Ese es Manuel Enrique Hines, a quien conozco de todas las señales. Bueno, los primeros 3 han sido develados: Guillermo Solván, Juan José Daú, Manuel Enrique Hines. El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región, Repinte, cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos asegurados y no asegurados, y siempre con los mejores productos. Ahora Pinturas Wanda está en Repinte, marca reconocida a nivel mundial, y con los más altos estándares de calidad en todos sus productos de repintado automotriz. La única marca que te ofrece hasta 10 años de garantía. Wanda está en Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport. Esta noche Giovanni Galeas devela la lista Galeas, la lista de su consideración de las personas que han profundizado la corrupción en El Salvador y no han sido procesadas, que no han tenido ningún, desde la óptica pues al menos inmediata, un tratamiento jurídico acorde a la magnitud de su participación en esto. Vamos a ver, producción, imagen número 4, por favor. Héctor Dada Irese, el número 4 de la lista Galeas. Giovanni, por favor. Yo dije, en tweet va a haber sorpresas. Esta es una de las sorpresas. Y esta es una cuestión que El Salvador debe saber. Porque hay operadores de la corrupción, de la impunidad y de la corrupción muy sutiles.
son artistas de la impunidad y la corrupción, al punto de haberse impuesto en términos mediáticos como figuras honorables. Este señor, que es de los más corruptos que hay en el país, este señor logró imponer la frase de: no todos los políticos somos iguales, no hablen en general de los políticos, nosotros, es decir, yo, decía él, no somos iguales, nosotros somos decentes. Mentira, mentira. Ese es de los más corruptos que hay. También otro intelectual de la corrupción. Los vínculos entre la clase política, el gran capital, porque este es Héctor Dada Iresi, emparentado con los Simán. Vínculo con Fusades, con Simán, vínculos que no eran, vínculos no santos, quiero decir. El lobby político, porque él era durante mucho tiempo el coordinador de un partido bonsái, de un partido enano, a ellos les convenía que fuera así, que se llamaba CD. Ellos lo fundaron, el Sapo Villacorta, Rubén Zamora y Héctor Dada Iresi, desde que se llamaba CDU. Después tuvo como 3 cambios de nombre, pero solo de nombre. Era un partido que todo el tiempo vendía la imagen de que no tenían para pagar la luz, el agua, el local, y todo el tiempo andaban dando la imagen de indigentes, de muy pobres. No, era cierto. Tenían una representación legislativa de 1 o 2 diputados siempre, pero eran el voto de oro. Y como eran, digamos, el ala intelectual de la clase política, don Héctor Dada Iresi, economista, ingeniero, no, ellos eran los que hacían el lobby, el vínculo entre el gran capital y la clase política, los problemas más complejos, más sutiles, ellos hacían el lobby. Es el padre político de Douglas Avilés, él lo colocó ahí, Douglas Avilés. Él operaba como vínculo entre el gran capital y la clase política, don Héctor Dada Iresi. Una vez él no se dio cuenta, estaba hablando y lo estaban grabando. Y en los corrillos, acabando de decir, nosotros somos decentes, estaba ahí en un corrillo, creo que estaba con Ronald Umaña, diciendo: no es que tenemos que elevarnos el sueldo nosotros los diputados, es que tenemos que cobrar más bonos. Y eso se cayó, se silenció en los periódicos, pero salió en televisión. Las tomas ahí están. Ahí está. Y el vínculo entre esa clase política, el gran capital y medios como El Faro y Factum es Héctor Dada Iresi, gran operador del tema de la sutileza de los mecanismos de corrupción en El Salvador, vínculo con Fusades. Siendo de un partido pigmeo, llega a ser ministro de Economía, tan ineficiente y corrupto que Funes lo quitó, hasta Funes lo quitó de ministro de Economía. Porque estaba transando muchas cosas. Exacto. Muchas cosas como la política del gas, muchas cosas con la gasolina. O sea, él ha sido lobista y el padre político también, y operador político conjuntamente con el Sapo Villacorta. Exactamente. Rubén Zamora, el Sapo Villacorta, eran los que llegaban. A mí me sorprendía, yo fui jefe de fracción 3 años, fue 9 diputados, pero... Tony Saca y le daba, Tony Saca le daba dinero a Héctor, el papá, por cierto, para quienes no lo sepan o no conozcan, es el padre de él que dirige El Faro. De Carlos Dada. Sí. O sea, para que usted también vaya en su casa hilvanando de dónde provienen todo este tipo de política. Pero estos son de los que yo digo que mean agua bendita. Así se venden, como personas sumamente honorables. Le da un cardíaco si lo llegan a medio decir. No, es que son de las personas más corruptas que hay en este país. De hecho, en 1980 Roberto Dawison dijo en un programa de televisión: el fuché de esta novela se llama Héctor Dada Iresi. ¿Así? Bueno, ese es sobre sueldos también en la administración Funes. No se le olvide, señor fiscal, Héctor Dada Iresi recibió también sobresueldos, que es un caso eminente, evidente y concreto. Bueno, ya llevamos 4. Vamos con el 5º personaje. Producción, por favor, de la lista Galeas. José Luis Merino, conocido como Comandante Ramiro. Por favor, Giovanni. Creo que aquí
son pocos los comentarios, dado que la gente conoce el tema Alba. El tema Alba, el padre de la corrupción bajo el rótulo de Alba es Shafiq Handal padre. Él fue el que negoció, él fue el articulador mayor, el gran corrupto que creó el mecanismo de todos los petrodólares que ingresaron en El Salvador en gran magnitud y que posibilitaron que el FMLN cambiara el concepto de militancia por clientela. Corrompieron profunda. El padre es Shafiq Handal, padre de toda esa corrupción bajo el rótulo de Alba. Y el operador principal era José Luis Merino, el 2 del Partido Comunista. José Luis Merino, comandante Ramiro. Tenía todo el negocio de la gasolinera, de la gasolina, líneas aéreas, taxis aéreos, avionetas, aviones, tu financiera, que ahí entraba Shafiq Handal Jr. también, pero el tema es que la masa de dinero de Alba, en la que metieron incluso las alcaldías a ese negocio a bailar, en la corrupción, todas las alcaldías del FMLN terminaron sacando una gran cantidad, una masa, se estima entre 800 y 1.000 millones de dólares que llevaron a paraísos financieros, lavaron dinero, y sin embargo no está procesado que yo sepa. El caso de José Luis Merino es emblemático en la corrupción. Bueno, ya tenemos 5, producción, el 6º rostro de la lista Galeas, por favor. Lorena Peña, la comandante Rebeca, expresidenta de la Asamblea Legislativa. Toda tuya, Giovanni. Bueno, en el caso de Lorena también es más reciente el caso, ha estado en las comisiones, bueno, fue a la comisión de ONG Fachada, pero es que ella es una de las creadoras de ese dispositivo, de ese mecanismo de corrupción que eran las ONG Fachada, desde la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Ella es una de las co-creadoras de ese mecanismo de corrupción. Y sin embargo, no está procesada que yo sepa. No sé si es posible, quizá hay alguna investigación en curso en la Fiscalía, pero yo eso no lo sé. Y está bien que sean investigaciones discretas, pero yo no lo sé. Que yo sepa, esa señora no está siendo procesada. Pero su calidad de engranaje básico en el tema de la corrupción, de haber corrompido profundamente los mecanismos legislativos para financiar actividades políticas, una de las co-creadoras de eso, de uno de los mecanismos de corrupción, así como es los maletines negros, los sobresueldos, las ONG fachadas, FODES, por ejemplo, eran diversos mecanismos de la corrupción. Ella es una de las co-creadoras de ese dispositivo. Bueno, ya hemos conocido 3 más, ya van 6. Héctor Dadairesi, en este momento, José Luis Merino, Lorena Peña. Veamos el 7º integrante de la lista Galeas, Eugenio Chicas Martínez. Por favor, Giovanni. Este es el caso de un cuadro político, eminentemente político, eso de que guerrilleros, esos eran cuadros, son organizadores políticos. Es un oficial de inteligencia graduado en La Habana, enviado acá, porque habría que preguntarse, son 5 organizaciones las que conformaron el FMLN. Una de esas 5 organizaciones era la Resistencia Nacional, FARN, que operaba básicamente ahí en Guazapa, comandada en la última fase por Fermán Cienfuegos. Sancho, es el comandante en jefe de las FARC, de la FARN, RN. Eugenio Chicas era de los dirigentes de esa organización, de la FARN. Toda la RN se salió del FMLN. Cuando se salió Sancho y prácticamente todos salieron. Solo él se quedó. ¿Por qué? Porque era uno de los hombres claves para Shafiq Handal y es uno de los hombres claves, continúa siendo, para los cubanos en su red de espionaje en América Latina, en Centroamérica, en El Salvador. Uno de los niños de Ramiro Abreu,
que era el jefe del Departamento América, que tenía a su cargo Centroamérica por parte de los cubanos, en una red totalmente ilegal, obviamente, de espionaje. Pues este cuadro, que pasó por organismos de dirección, fue diputado mucho tiempo, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y terminó como secretario de Información en Casa Presidencial. También es uno de los operadores intelectuales de los mecanismos de corrupción, al mismo nivel que Lorena Peña, que Ramiro, que Juan José Daú, que Dada Iresi, fueron de los creadores de los dispositivos especiales que permitieron la impunidad y la corrupción en El Salvador. Y con evidencia clara sobre los sobresueldos. Él mismo lo admitió, sí, que ganaba más que el presidente. Ese de los pecadillos, pecadillos que tiene el sobresueldo. Ganaba más, dijo, que $6,000 más que el presidente de la República, nada más. Así lo dijo con toda la desfachatez. Y no está siendo procesado. Y no está siendo procesado. Vamos con la 8ª persona en la lista Galeas. Por favor, producción. La siguiente imagen. Jorge Chafik Handal, o Chafiquito Junior, como le dicen popularmente. Por favor, Giovanni. Pues sí, ahí lo vio usted, con cara de un poco quedadito, un poco tontito el muchacho, pero pícaro. Hijo de Chafik Handal, padre, que fue el que operó todo el tema de todos los pactos oscuros de la izquierda con el gran capital salvadoreño, con Arena, fueron bendecidos por Chafik Handal, padre. Y sobre él crearon la misma imagen de Héctor Dadiresi, por ejemplo. De Chafik puede decir cualquier cosa, menos el dinero no. Ese hombre era de una pieza. Y lo decía la derecha. Sí, ese hombre sí era honrado. Y decían lo mismo de Héctor Dadiresi. Pueden decir lo que quieran, pero que honrado. Y del Nuegan. Pueden decir lo que quieran de Salvador Sánchez Serén, pero ese hombre no tocó un centavo. Terminaron siendo los más ladrones. Este se vio un poco quedadito, pero es más pícaro. Y también operador. Este no es operador intelectual, es un operativo nada más. Pero tuvo a cargo una rama de las finanzas de Alba, de las empresas Alba, que fue muy importante, que era Tu Financiera. Él fue el director de eso. Estaba en la directiva de todo Alba, pero particularmente de manera personal se encargó de Tu Financiera. La quebró, por supuesto, pero ahí hay un dineral perdido, ahí hay muchísimo dinero perdido, y metieron en ese baile también a alcaldías del FMLN. Está metido en sobresueldos, en ONG, fachada, en todo, y que yo sepa, no solo no está siendo procesado, sino que se ha dado el lujo de que por él se ha metido a gente a la cárcel por nada. Porque tuvieron un altercado en la calle, por ejemplo, Roberto Silva. Porque le elevó la voz y le dijo no sé qué, y el otro también, él también le elevó la voz y también lo insultó. Pero al youtuber lo metieron preso. Y él, por graves delitos de corrupción, ni siquiera procesado está. Bueno, Jorge Chafik, que agregar, aparte yo comentar cosas que sé por informes de inteligencia de los gobiernos de Arena, cuando yo todavía formaba parte de Arena. Su padre manejó una chequera de más de $10 millones, que eran los fondos del Partido Comunista, producto de los secuestros. Hay que recordarse de Marcelo, el que secuestró al hijo de Suster, a Andrés Suster. Ese secuestro produjo dinero y claramente de actividades ilícitas posguerra fueron haciendo cierta masa pecuniaria que manejó siempre Chafik. Él era el que la tenía. Evidentemente esto se trasladó a algunos fondos entre la viuda y el hijo, quedaron en el manejo. Y estos son los que se presentan como incólumes ante la sociedad salvadoreña. Bueno, continuemos. Número 9, la lista Galeas. Por favor. Herbert Saca. Sí, por favor, Giovanni. El nombre, ¿no? Sí. Hay un principio en el derecho que es a la misma razón, la misma disposición. Mecafé está preso, entre otras cosas. Mecafé, ¿cómo se llama el Mecafé? Miguel Menéndez. Miguel Menéndez. Cómplice de Mauricio Funes, que está preso. Y el indicio mayor es unos audios y unos videos en los que Mauricio Funes, en una conversación donde está Tony Saca y otra gente ahí,
están tomándose unos tragos, están hablando, y luego otros audios que filtró desde la fiscalía, se filtraron y los publicaron Factum, Faro y eso, porque a ellos se lo filtraba desde la fiscalía. Ahí había una vinculación, embajada americana, fiscalía, Faro, Factum. Ahí aparece mencionado Mecafé y aparece él hablando, y fue uno de los indicios por los que terminó preso. Pero en esos mismos audios Mauricio Funes se refiere a Herbert Saca diciendo, bueno, del dinero que yo le pago a los diputados, eso lo opera Herbert Saca, le dice. Eso lo opera Herbert Saca. Yo sé que él se queda con $100,000, $200,000 de cada entrega, de cada maletinazo que mando. Pero ¿y qué le vamos a hacer? Eso lo dice Mauricio Funes en un audio. Ahí están los audios, los conocemos todos. Dice, él lo que hace es comprarme, él que me compra los autos, los relojes, los regalos para las mujeres, para mí y tal. ¿Y qué le vamos a hacer? Ay, déjelo usted, le dice a Miguel Menéndez, a Mecafé. Ay, déjenos se meta, conversar. Un pobre hijo de puta, le dice. Así dice en el audio. Todos nosotros lo conocemos. Pueden buscar ahorita en YouTube, en Google, esos audios. Ahí aparece. Mecafé está preso. Un montón de embarrados por Funes. Herbert Saca, ¿no? En todas las sopas de corrupción y de cosas raras en el país está metido Herbert Saca. Y que yo sepa, que sepamos, no está siendo procesado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Protección de dónde tiene este señor? Por lo menos una investigación bajo ese sabio principio del derecho, a la misma razón, la misma disposición. Es el mismo indicio. El mismo indicio. Está mencionado en todas las salsas del Herbert Saca. Sin embargo, no está siendo procesado. Bueno, ya llevamos 9. Por favor, producción, el número 10 de esta noche de la lista Galeas. Héctor Silva Ábalos. Por favor, Giovanni. Héctor Silva Ábalos, hijo de Héctor Silva, el que fue alcalde de San Salvador. Durante mucho tiempo es un periodista relativamente joven, ya debe ser 50, creo yo, ¿no? Por ahí anda. Sí, Héctor Silva Ábalos. Fue jefe de redacción, tuvo jefaturas importantes en la prensa gráfica. Después salió a fundar Factum. Pero en ese interview, mientras era jefe en la prensa gráfica y padrino de todos los periodistas, jefe y padrino de todos los periodistas que desde la prensa salieron a fundar el Faro, incluyendo a Carlos Dada, a Carlitos Dada, son obra de él. Este chico, este muchacho, este sinvergüenza, Héctor Silva Ábalos, es también de los intelectuales, porque no se trata de un periodista que se robó un dinerito, que cobró una comisión, unos sobresueldos, unas comisiones ilegales, que le hacía ciertas compras non santas a Mauricio Funes en México, nada menos y nada más que con los cárteles de la droga más peligrosos de México. Caballitos. Unos caballos. Con el Chapo Guzmán. Y cobraba jugoso sobresueldo, operaba para la inteligencia del Estado y no sé qué, sino que él, no es que él era un periodista corrupto, sino que corrompió al periodismo salvadoreño desde su posición de poder en la prensa gráfica y desde su predominio sobre una generación de jóvenes periodistas en aquel momento, como Carlos Dada, los Dawison, Faguaga. Este era el jefe de todos. Salió a fundar Factum con dinero de Fito Salume. Lo denunciaron sus propios empleados, Faguaga entre ellos. Hicieron el show de que iban a investigarlo, no hay investigación. ¿Dónde están los resultados? Dijeron, sí, ya sabemos que él sí recibió dinero de Fito Salume por debajo de la mesa y que lo vamos a denunciar. Y se dieron el lujo de decir, pues lo vamos a ver en los tribunales. No, es que fue el mismo Fito Salume el que dijo en un comunicado público que él había contratado a Héctor Silva Ábalos para fundar la revista Factum. Era para crear fake news. Este es de los creadores también de todo el dispositivo mediático para mentirle a los salvadoreños a favor de la corrupción, a favor de los corruptos. Este está metido en una gran cantidad de hechos de corrupción y sin embargo
Bueno, lo han citado ahí por falso testimonio, pero en realidad no está procesado ese tipo. ¿Qué lo protege? ¿Por qué? Esto no vive en el país, ¿no? No, está fuera del país. Exactamente. Este es Héctor Silva Ávalo, de los grandes corruptos de El Salvador. Sí, de un mentero pasó a ser operador político. Exactamente. Porque hay que decirlo como es. Él es, aparte de recibir prebendas por mentir, por engañar, por torcer la verdad, un corrupto, un mentero, pasó a ser un operador político que compraba voluntades. Y ahí viene la larga lista de paralela de Nacho Castillo, que ya se fue huyendo del país, Jorge Hernández, todos esos que, bueno, Jorge Hernández era el que pagaba toda la listita, Nacho Castillo y otros que todavía están sentados de presentadores políticos en el país. Pero bueno, vamos al último nombre de esta noche, y está este señor González, Rodolfo González, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala de lo Constitucional, eterno ahí, abogado de las mafias areneras por siempre, pero te lo dejo a ti, al final hago yo mi comentario. No por estar en el último lugar, es el menos corrupto de todos. Tiene que ver en un tema muy importante, que es haber torcido el sentido de lo constitucional. La Constitución, con haber sido creada por ellos para proteger el sistema corrupto, llegó a ser tanta la corrupción que ya no lo protegía lo suficiente. Fue necesario que Rodolfo González corrigiera la Constitución desde la Sala de lo Constitucional para darle más margen de maniobra a los corruptos en El Salvador. Era el operador del gran capital, de Arena y de la clase política absolutamente corrupta. Era el operador dentro del sistema judicial. También en calidad de intelectual de la impunidad, de intelectual, el creador de la prevaricación sistemática. Prevaricadores siempre ha habido en el país, pero era la prevaricación sistemática, continuada, con nocturnidad, alevosía y ventaja. Así operó este era de los que decía, por encima de nosotros solo Dios, nadie más. Era. Ahí terminó de corromperse en términos absolutos el sistema judicial salvadoreño, con este tipo, ¿a sueldo de quién? Del gran capital salvadoreño, gran lobista de las grandes empresas transnacionales que se negaban a pagar impuestos, torcedor de la Constitución. La Constitución ya no era la Constitución, sino que lo que él interpretaba que la Constitución quería decir. La Constitución decía blanco y él dice no, dice negro. Y así era. Yo tenía un programa, Walter, que se llamaba Panel de los Jueves en la 102.1, la radio aquella. Sí. 102.1. Tenía un programa, esa radio era de Tony Saca. Y una vez hablé de este señor, pero él todavía era magistrado. Entonces, una vez hice esta denuncia ahí, y al día siguiente me avisaron que me cancelaban el programa. Para que se den cuenta de lo que era. No, era terrible el poder de Rodolfo González. Y tú has descrito una cosa que es importante aquí. Aquí se perdieron no cientos, sino miles de millones de dólares en torcer la jurisprudencia, las sentencias favorables. Ahí lo veían ustedes junto con los empresarios más ricos del país. Siempre los fallos para poder hacer las urbanizaciones cuando habían conflictos, siempre los operó este tipo. Es más, cuando vino el cambio y salió huyendo y corriendo del apartamento que vivía ahí en Pinares, yo lo voy a decir, correcto, y salió en la huida que iba. O sea, hasta la muchacha comentó a la gente que trabajaba ahí que andaba afligido porque él sabía lo que había hecho. Ese es Rodolfo González. En Arena, yo lo he comentado siempre, cuando decía Óscar Santamaría, y lo digo con nombre y apellido, en el tiempo que todavía último que estuve yo, hay que hablarle a Rodolfo González. Desde el COENA era el comando, era la voz. Hay que decirle a don Ricardo Poma para que le hable a Ricardo González. A Rodolfo González. Hay que hablarle a Ricardo Poma para que eso lo digo porque yo lo oí, lo escuché y lo viví.
este ha sido uno de los corruptos más grandes, prevaricador y corruptazo, porque no fue de choto. Todas estas sentencias no fueron en lo más mínimo de gratitud. Pero Walter, yo quiero ya tenemos un minuto, tiempo, solo dar una explicación muy breve. Es la característica común de esta lista. Yo dije top 10, son 11. Característica común de todos los que he mencionado, no solo es que no están procesados, sino que yo no los menciono porque se robaron 10, 12, 1, miles de millones. No. Es que son creadores del dispositivo de corrupción, aparte de haberse beneficiado. Bueno, esta fue la lista Galeas. Esto va a dar que hablar en el país. Ahí está. Es la contribución de Giovanni para la lucha contra la impunidad y que en el país resplandezca la justicia.